se me había exigido, siento, sino a lo mejor en retrospectiva, que se me había exigido durante mucho tiempo tener que cumplir caprichos en tiempos y nunca recibir nada como ese volumen a cambio. A mí es que a lo mejor y para otras personas es súper normal de que te reciban con un abrazo de un viaje y te den un pastelito que te haya hecho tu morra acá, que te reciba con el pastel y que se haya comprado una ropita para recogerte al aeropuerto. Cosas así, pero yo nunca lo había vivido. Claro. Y ahorita que lo estoy viviendo lo siento como algo hermoso, incambiable, incanjeable por nada. Entonces solo tengo ojos para ella, solo pienso en ella, solo todas las cosas que quiero resolver para adelante, hacer para enfrente, la veo ahí. Y más con esto se me afianza más que cabe pasar. Pues. Todos sus proyectos le incluyen, pues. Totalmente. Pues qué afortunado, ¿no? O sea, que estés experimentando todo eso. Yo creo que a lo mejor a veces lo leemos en una novela o cosas así. No digo que no exista o estamos hablando de ti, ¿verdad? Sí, pero lo gracias. hemos visto ilustrado de muchas maneras en la literatura, en el cine, no sé, ¿no? Donde esas lenguajes que expresan las formas de los seres humanos y tú lo estás describiendo ahora desde tu experiencia personal, ¿no? Es decir, que estás viviendo todo ese rollo de estar emocionado, enamorado y todo lo demás. Y la otra parte que también se me hace como novedosa es que no siento como emociones desbordantes. Todo controladito. Como si nada pasara, verás qué extraño. Me siento normal, neutro, a gusto, sin que haya una emoción que esté desbordando constantemente, una tensión de atención. Eso Claro. está también bien extraño porque también venir de otro tipo de relaciones en las que era diferentes tipos de emociones, tanto buenas como malas, pero siempre muy desbordantes ambas, o ambos lados. Y ahorita es que está bien, no puedo ni siquiera creer. No lo puedo creer, pero tampoco lo puedo clasificar porque es un enamoramiento del que nunca había disfrutado de esta manera, pues, ¿no? Así. Puede ser eso. Mira, yo creo que ese enamoramiento, claro, pero a lo mejor encontraste una persona que te pone en un estado flat, digamos, ¿no? O no con tantos picos, ¿no? La vida que a veces se torna con altibajos emocionales, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la madurez, con tu crecimiento, con el entendimiento de tu entorno. Creo que algunos en alguna etapa estamos como peleándonos con nuestra vida, con nuestra realidad, con las cosas que creemos que son correctas y las que no. Yo creo que tú estás ahorita en un punto en el que estás también en eso muy estable, pues, ¿no? Digo, porque las relaciones las hacen dos personas diferentes aportando sus pros y sus contras. Sí. ¿No? La magia se da cuando sucede que esas dos personas tienen cualidades particulares como para generar ese estado, ¿no? de estabilidad en un mundo tan convulso, ¿no? Sí. Digo, porque la vida social no es nada tranquilita, pues, ¿no? Vivimos una cantidad enorme de atrocidades y de repente en medio de todo eso el César está muy enamorado y encuentra una estabilidad emocional y descubres todas esas cosas, pues le das esperanza a la humanidad. Pues de verdad que sí. Sí, yo no pensé que esto fuera así, porque a veces, por ejemplo, ahorita que es que en las lecturas y eso, en los textos, se habla de un amor, pues, como muy arrebatado, así, muy como... Y yo estoy viviendo otro tipo de amor que no había visto escrito, pues un amor, ahorita decías, templadito, así, tranquilo y todo sucede y lo disfruto y pasa así, está súper, no sé si siquiera decirlo así, es tierno, es como suavecito, es un amor suavecito, así, acurrucable, tiernito y motivante también, o sea, es como una especie de... No sé si sabías que la Tierra y la Luna están girando alrededor de no del Sol, ¿no? Sino de un punto en conjunto, que es casi el centro de la Tierra. O sea, la Luna realmente no está girando alrededor de la Tierra, sino hay un punto en común. Y así me siento, como que hay un punto común, no sé cuál es, pero ambos estamos como en torno a esa masa, nuestra masa como que se compensa así en un punto de la gravedad y que pues hay equilibrio. Un equilibrio bien macizo. Hay equilibrio yo lo llamaría a lo mejor que estás experimentando un amor, un enamoramiento más evolucionado. ¿No? Siempre
esas relaciones intensas, tóxicas, que también despiertan otras, que hacen al cerebro que segregue otros estimulantes, otras endorfinas y serotonina, pues también le dan una sensación de placer al cuerpo, ¿no? O sea, Sí, digo, no, por supuesto. es una realidad, ¿no? Y yo creo que esas emociones así tan extremas responden a temperamentos y mentes a lo mejor más primitivas. Uh-huh. O sea, más en reacción inmediata al estímulo más animal, pues, ¿no? Sin que eso sea algo malo, ¿no? ¿No? En lo absoluto. Y a lo mejor tu amor es más meditado, más reflexivo, por eso te digo, más evolucionado. Leer, estudiar, ser curioso, investigar, ser tú, evidentemente. Me queda claro que todo lo que te sucede a tu alrededor va a estar fuera del contexto normal, social, ¿no? Pero porque eres tú lo generas, pues, ¿no? Es tu esencia. Pero en el proceso tuviste que pasar por un amor a lo mejor así rudo. Unos cuantos baches. Pues Sí, ¿no? hay baches hasta en las calles, imagínate que no las hay en el corazón y en la vida, ¿no? Me vienen dos cosas a la mente. Una de esas, ahorita en un momento dijiste como que esa coincidencia, hace rato, no hace unos minutos atrás. Tengo una experiencia que contarte. No sé si te la conté la vez pasada que estuvimos ahí en el Forno. Que me invitaron a un lugar que yo no sabía qué era. ¿Sí te platiqué esa? No me acuerdo. No, guacha. A ver qué opinas. O sea, voy a terminar de contarte la historia y quisiera saber qué opinas. Ay, porque el cierre está. No, todo está curado, pero. Guacha. Échale. Un compa, como a las 11 de la noche, un viernes, me mandó un mensaje. Yo no había salido y me dice, oye, César, ¿qué tienes que hacer mañana? Yo ya andaba desvelado haciendo unas ediciones ahí. Y le digo, ¿a qué hora? Mañana en la mañanita. ¿Tienes un compromiso? Y yo, no tengo nada que hacer. Dije yo, pues mañana en la mañanita me son las 7 de la mañana. A esa hora no tengo, en sábado, absolutamente nada que hacer. Y me dice, lo que pasa es que te quiero invitar a algo. Y hacen falta hombres. ¿Quieres ir? Y yo, como normalmente no soy muy preguntón de qué es ese algo. Está bueno, le dije. Vamos. Mándame la info nomás acá, ¿no? De que el lugar y eso, dónde nos vemos o qué. Y me mandó una invitacioncita. Así un papelito en blanco, así por WhatsApp. Y decía de que el nombre del suceso, solo que yo no sabía qué era. Ahorita te voy a decir al rato, a lo mejor ya sabes qué es cuando sigue platicando. El nombre del suceso, la hora y un costo, ¿verdad? Como 500 pesos, algo así. Y luego me dijo, no te preocupes, tú no vas a pagar. Te estoy pidiendo que si por favor puedes ir porque nos hace falta más hombres. Y yo, no, Simón. Ya en la mañana me hice mi cafecito en la casa. Ya para las 7 estaba para las 8 era el evento, pero el lugar era las 8 de la mañana. Ya para las 8 estaba llegando allá, a ese lugar, una escuela, bien fresa. Y llego a la escuela y se van bajando más personas. Y la directora nos recibe. Entramos al lugar. Pues yo asumí que la gente se conocía y yo era el único que no conocía a nadie más que el que me invitó, ¿verdad? Y sí vi que eran muchas señoras, muchas mujeres, a lo mejor unas 12, 13 mujeres y éramos 4 hombres nomás. Entonces dije, a lo mejor sí, pues sí. Sí está descompensado. Sí, Ajá. sí. No sé qué es, pero sí veo que a lo mejor pues si no hubiera ido yo hubiera sido nomás 3 vatos, sí. Y ya se presenta un vato que está ahí en el medio de todos, está ahí, que viene de otra parte, no sé. Empieza a platicarnos de Alemania y que un tipo de estudio y que no sé qué. Se desarrolla una serie de cosas en las que yo, sin saber absolutamente nada de qué estábamos hablando, ninguno de los términos que se manejaron me eran familiares, comienzo a observar que estamos todos sentaditos ahí y se empieza a desarrollar como un juego de ajedrez con humanos en el centro de un salón de clases de niños, con los nombres de los niños en el pizarrón pintado, así que fue Arturo, Luis, Carla, así los nombres, ¿no? Y arriba el abecedario y como una especie de ajedrez pasando. ¿Por qué digo ajedrez? Porque resulta que agarraban a una persona de las que estaban sentadas, se le llevaba a esta persona al frente, hablaba con ella como un poquito en secreto, así en voz bajita, y entonces la persona se paraba y elegí y decía, ¿tú quieres ser mi papá? Y se para esa persona, sí, acepto. ¿Tú quieres ser mi tía? No, pues que sí acepto. Y las ponía a como le diera esa persona
observada por el experto que estaba llevando a cabo esta orquesta, el que estaba jugando el ajedrez realmente. Le ponían las piezas y luego la persona que estaba ahí, al final, le decía a alguien, oye, ¿tú me quieres representar a mí? Y se ponía como en tercera persona y esa persona se sentaba. Entonces empezaban estos personajes a interactuar, las personas a interactuar entre ellas, siendo guiadas por esa otra persona, o sea, por el maestro o por El guía. El guía. Decía, ¿y por qué te pusiste así tú? ¿Qué sientes enseguida de la tía? ¿Qué sientes? Entonces la gente empezaba a decir cosas. Los fue llevando. Duró como unas 12 horas, yo creo, este proceso. Más o menos, bajita la mano. 12 horas. Para que te des una idea. Órale. Hubo un break. Pero se resolvía esto, llegaba a su término y agarraban a otra persona. Ok. Y a otra persona. Tú eras una pieza Yo, movible ahí en el ajá, tablero. pero yo estaba solo sentado. A mí no me habían pedido nada. Y llegó un punto al rato. Yo andaba así con el pelo suelto y llegué a pensar que a lo mejor eso podría intimidar a las personas en preguntar, a lo mejor el que no conocían, intimidarlas en que, ese desconocido de pelo largo que venga y represente a alguien, pues no. Yo me empecé a ondear con eso. Dije, a lo mejor es por eso. Pero bueno, no me voy a recoger el pelo. Dije así, decidí levantarme, peinarme así con el pelo suelto y cuando no estaba poniendo atención, cuando estaba viendo hacia el suelo, escucho una voz de una persona que está ahí. No sé qué enfermedad tenía, pero es más o menos, creo que es como una especie de cuadraplegia. No podía mover los brazos bien ni las piernas. Está en las sierras, una muchacha. Y escucho su voz. Así atraviesa la habitación y me dice, tú, me dice, ¿quieres ser mi papá? Ya había elegido varias piezas, ya estaban dando eso, tenía unos 20 minutos su participación. Sabía que me hablaba a mí, aunque yo estaba viendo para abajo, sabía que me hablaba, se sintió la voz así, que me estaba hablando directo. Y volteo y le digo, sí, está bien. Ya me pongo de pie y camino a entre las demás piezas ahí. Y ella llevaba a su esposo, en ese momento aprendí que era su esposo. Y él era el que movía a las personas conforme ella quería que estuvieran posicionadas. Pasaron cosas que yo no puedo decir qué son, pero yo decía palabras o me comportaba de ciertas maneras en las que normalmente no me comporto. Usar la palabra, una frase, por ejemplo, me preguntaban, ¿cómo te sientes? Y yo, poderoso. Esa no es mi forma de ser. ¿Cómo te sientes? No, indestructible, decía yo. Pero frío acá, altanero, con la cara así para arriba y viendo así nomás yo. Como así acá bien, ¿sabes? Y conforme fue pasando todo este proceso de jugar el ajedrez que te digo, fue una pieza fuerte que yo fuera el papá. No yo, sino que el papá estuviera presente en esta situación. Ya lloras, la abrazo, le digo que me disculpe, que es la forma en la que yo la puedo tratar es de esta manera, pero yo no César, sino la figura paterna esa, ¿no? Que solo estaba haciendo así de frío para demostrarle que ella también puede ser fuerte y puede superar cualquier cosa. Pasó algo tan horrible en el proceso dentro de mi cabeza de todo lo que ella había vivido esta persona. Le había fallecido un hijo y estaba el hijo representado ahí acostado a alguien en el piso. Y tenía sus otros 2 niños representados por otras 2 personas vivos. Y cuando veía a los vivos ella, entraba en llanto. Y cuando veía al que había fallecido, sonreía y le decían, ¿por qué le sonríes al que está así? O sea, cosas que no entiendo, no sé, estoy poniendo letras aquí, pero pasó algo súper tremendo. Yo lo único que quería era decirle que ella es fuerte y que podía superar esto. Pero yo me refería como a la posición en la que se encontraba postrada en esa silla, ¿verdad? Y la persona que estaba guiándonos me dijo, abrázala. Y la abracé y la puse de pie. Estuvimos abrazándonos. Y la persona, yo le pedía perdón y sí te perdono, papá. Y así, pero cosas que yo no hago normalmente. Ese no soy papá. Claro. Nada, cosas que yo no diría estaban saliendo y salían sin las palabras. Y cuando se sienta ahí en la silla, se está resolviendo todo, se está terminando todo, escucho que la persona que está guiando todo le pregunta, ¿cuándo falleció tu papá? Y la morra dice, el 9 de agosto. Ese es mi cumpleaños. 9 de agosto. Cuando me preguntaron, ¿cuándo falleció tu papá?
Y que ella dijo 9 de agosto. Todo lo que viví durante todas esas horas, aunque yo no haya participado, adquirió un sentido distinto. Incluso en mi participación, pues, ¿no? No soy esas personas que digan, ay, las coincidencias, que no creo en los astros, así de que, sí, esta luna está aquí, esta estrella está por allá. Pero hay cosas indiscutiblemente que pasan en nuestra vida que las probabilidades son tan pequeñas, tan reducidas, y aún así pasas por ese hoyito y te ves y te presentas frente a una oportunidad como esta, que me dejé llevar realmente, donde digo, esto no es ajedrez. No sé qué es, pero no es ajedrez. Wow. Impresionante, ¿no? Eso viví recientemente. No, pues está impresionante. No, digo, te escucho y se me abre así como que infinidad de carpetas en la cabeza, ¿no? Incluso las vi gráficamente, ¿no? Para primero saber en qué carpeta podría meter tu historia, ¿no? Si en la carpeta de la ciencia, en la carpeta de lo espiritual, en la carpeta de lo científico, de la capacidad del cerebro que tiene para ligar cosas, no sé. Se me abrieron un montón de carpetas, ¿no? Al momento de estar escuchando y en tratar de entender qué es lo que estabas experimentando, ¿no? Y a lo mejor hay una carpeta también en esa imagen que tuve en mi cabeza en donde están todas juntas, ¿no? Entonces, sí, qué interesante, ¿no? Digo, yo creo que los seres humanos no hemos descubierto la capacidad que tenemos para entender nada más nuestro entorno. Deja tú ir más allá o a otros planos o a otros niveles. Simple y llanamente entender nuestra existencia, perdón. O sea, entender cómo funcionamos, cómo es que nos sincronizamos con un montón de estímulos que están a nuestro alrededor, ¿no? Uh-huh. Como la palabra misma, ¿no? Es el vehículo de las ideas, y los sonidos es el vehículo de las emociones, tal cual vamos siendo objeto de todos esos estímulos y no sabemos exactamente cómo trabajan de manera así sincronizada, ¿no? Para que te den a lo mejor esos resultados o que tengas esas experiencias que son difíciles de medir a través del método científico, ¿no? Uh-huh. Pero pues en los seres humanos hay muchas cosas que no se miden a través del método científico, ¿no? El punto de no retorno, por ejemplo. Cuando alguien va a perder el equilibrio, no tienes un sentido exactamente que lo percibe, pero sabes cuando ya te vas a caer, ya perdiste el equilibrio, ¿no? O muchas más, ¿no? Que aluden a una sensibilidad o a una percepción fina, que a lo mejor algunas personas la tienen más desarrollada que otras. Y eso sucede con muchísima frecuencia en la gente que está involucrada en la expresión más sublime que tiene el ser humano, que es el arte, ¿no? Sobre todo cuando esto involucra disciplinas como el canto, la música, las artes plásticas, como es tu caso, y todas las anteriores también. Es decir, creo que sí se desarrolla una sensibilidad diferente, una manera de interpretar la vida y todos los códigos de los que estamos envueltos día a día de una manera diferente. Digo, cada quien lo hace desde su trinchera, pero estamos hablando de ti, ¿no? Uh-huh. Y de tu experiencia. Entonces yo creo que eso es una manera de tratar de explicar qué es lo que te sucedió, ¿no? Somos, digo, porque pues, soy músico, ¿no? Y soy todo y soy nada. Pero pues tú eres un artista muy sensible. Y entonces yo creo que esa sensibilidad te hace tener lecturas del universo, de la vida, de tu entorno, diferentes, muy valiosas, ¿no? Porque te conozco, con mucha curiosidad científica. Mucha gente se queda en ese primer estímulo y ahí finca sus marcos de creencias. Y hay tipos como tú que pasan de ese estímulo a cuestionarse ¿y por qué? Y cuando encuentran una aproximación a esa respuesta, se vuelven a cuestionar y a ver por qué me está sucediendo esto y vas escarbando y es una
curiosidad legítima que te ayuda a entender muchas cosas que a lo mejor otros se quedan con esa primera lectura. El estímulo inmediato del sonido, de la experiencia, lo encajono en una experiencia, ¿cómo se dice?, extrasensorial, religiosa, de otro nivel, del que tú quieras, ¿no? Y se quedan con esa primera idea y ahí construyo todo mi comentario, todas mis creencias, las comparto en el cafecito de la tarde o de la mañana o el tecito de las comadres, y le pasó esto a la comadre, pero pocas veces vamos al paso siguiente, ¿no? En un escudriñar, en un intentar descubrir ¿y por qué me sucedió eso? O sea, ¿a qué responde todo eso? Tú mismo lo dices cuestionándote. No existen casualidades, ¿no? No creo en eso, ni los astros. O sea, ya planteas una posibilidad de entender qué es lo que te sucedió o qué sucedió en ese escenario, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ahorita que mencionas lo del sonido, hace poquito aprendí que, digo, hay veces que como músicos o como gente que hace algo sin el escudriñamiento del conocimiento científico, sabes lo que sucede, pero no te preguntas cómo es que sucede. Aquí te va esta, mira. Uh-huh. Hay una cosa que se llama sonoluminiscencia. Es decir, se descubrió en un ambiente controlado, así de unos estudios, ¿no? Por medio del método científico, que el sonido puede crear luz, ¿verdad? Trabajando con el sonido todos estos años en el estudio de grabación o ser músico y tener el gusto de estar contigo grabando allá afuera de catedral, ¿te acuerdas cuando estamos aquí haciendo en vivo? Y Sí. escucharte cantar todas estas veces con tu hermosa voz. Sé que algo se activa en las personas. Definitivo. ¿Verdad? Se Sí, prende definitivo. algo. Algo se enciende. Y entendiendo esto de la sonoluminiscencia, siempre había puesto yo la luz en primer plano. Siempre creí que la luz de todas las cosas que hay en el universo, para nosotros como seres, yo ponía la luz en lo más alto. El brillo o lo tenue, hasta la luz oscura, pues, ¿no? La luz infrarroja o la luz ultravioleta, pues, estos rangos para arriba o para abajo, donde no podemos ver. Los ponía en primer lugar. Luego las fuerzas de la gravedad. Y el sonido lo ponía como en cuarto o quinto lugar. El movimiento, pues, de las ondas. Pero cuando entiendo que el sonido puede crear luz y la luz no puede crear sonido, me cambia la percepción que yo tenía de algo, así como tú dices las carpetas ahorita, de manera jerárquica. ¿Dónde pongo el sonido y dónde pongo la luz, dónde pongo la gravedad? Cuando supe que el sonido crea luz, entendí la palabra. Entendí la magia detrás. Decir magia, sino esta cosa detrás de cuando uno canta, cuando uno se expresa, cuando toca un instrumento y que las personas nos activamos de ciertas formas. Y empecé a entender los mantras y los cantos, ¿verdad? Gregorianos. Empecé a entender las iglesias. Empecé a poner la atención a los acantilados, a los grillos. Claro, digo, la música sumada a la voz humana, yo considero que es el instrumento más poderoso de comunicación que existe sobre la faz de la tierra, ¿no? Como te decía hace un momento, la palabra es el vehículo de las ideas y el sonido es el vehículo de las emociones. Cuando sumas estas dos formas, estos dos lenguajes, tienes un poder de comunicación increíble, que no se ha descubierto, creo yo, todavía por la ciencia, o lo intenta suplir quizá la inteligencia artificial o cosas de ese tipo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, y yo lo aplico mucho con mi escuela de canto. Uh-huh. El sonido, para tú entender cuál es el propósito, no necesitas tener un prejuicio estético. Y generalmente en el mundo actual todo se tamiza o todo se interpreta a partir de un prejuicio estético. ¿A qué me refiero con eso? Si tú caminas por la calle y escuchas un alarido de terror,
tu reacción no es, mira, qué bonito gritó, qué terrorífico, qué bien lo hizo. Sino tú lo tamizas a nivel sensitivo aquí, ¿no? Sientes algo, una angustia, te expresa puntualmente el sentimiento de ese grito. Como una risa sincera, ¿no? Contagiosa, o como un quejido. El sonido transporta puntualmente las emociones. Y la palabra, las ideas, las formas, los patrones lingüísticos de la palabra. Entonces, unidos ambos logran lo que es el canto. Y el canto es todo presente en la humanidad de muchas maneras, desde, no soy historiador ni mucho menos, pero se presume que era el telegrama de antes, ¿no? Sí. De una montaña a otra nos comunicábamos y lo hacíamos a través de un patrón musical para que fuera más fácil memorizarlo. Pero no solo eso, los alemanes han estudiado mucho al respecto de qué pasa con la música y con la reacción que tenemos los seres humanos. Yo lo que creo es que, así como los matemáticos lo ven a través de su óptica, somos matemáticas. Si lo vemos a través de la óptica de un músico, somos música. Creo que a partir del 4º mes de gestación empezamos a hacer música. Si es que lo quieres interpretar desde antes, ¿a qué me refiero? A que todos tenemos un patrón rítmico interno. Y esos son los latidos del corazón. Y lo que provoca el corazón latiendo dentro de ti es que haya un flujo sanguíneo, que haya oxigenación, la fricción de todos esos fluidos. Quiero entender que es la música que escucha, además de la voz humana de la madre, el producto dentro del vientre. Y cuando ese producto logró que su corazón empezara a latir y desarrollarse, ya hay un beat, ya hay un ritmo interno del ser. Y no tenemos que ser eruditos en el tema para saber que la música contempla un ritmo, un patrón rítmico. Y el corazón lo es. Y estarás de acuerdo conmigo que la fricción de todos los órganos en el interior del cuerpo y los fluidos generan sonido, vibraciones que generan sonidos. Uh-huh. ¿En qué frecuencia? No lo sé. ¿En qué tonalidad? No lo sé, pero están presentes. Entonces la música somos música desde que nos concebimos, nos conciben para volvernos seres en este plano, ¿no? Entonces yo creo que el salir al exterior después de estar en el vientre y verte expuesto a una cantidad enorme de estímulos que no conocías, empiezas a generar apego con aquellos que te resultan familiares. Y escuchas el beat, a lo mejor, no sé, de la música electrónica, y a lo mejor se coordina con tu corazón y te recuerda cuando estabas en el vientre, ¿no? Uh-huh. No lo digo yo. Hay estudios muy serios de alemanes, de españoles, que creo que son los líderes en este tema, que han estado con esa curiosidad o con esa necesidad de entenderlo y de darle un sentido aparte científico. Se ha descubierto, y digo yo lo viví en experiencia propia con mi madre, el caso de los pacientes de Alzheimer, pérdida de la memoria, digamos que es una definición burda, pero se pierden cualidades cognitivas de entender el hoy y el ahora, el saber en dónde estoy ubicado en mi realidad inmediata, y eventualmente mi memoria a corto y largo plazo se ve afectada. Pero en mi caso personal, mi madre, ya muy afectada por ese mal, olvidó todo. Yo creo que excepto 2 cosas: que su parte emocional siempre estuvo viva. O sea, tenía la capacidad de sentir emociones, y había algo en su manera de gesticular que eran suficientes para darte cuenta que estaba triste, feliz, le dolía, le molestaba. Eso nunca cambió, aunque se haya desconectado la computadora central. Y lo más asombroso es que en mi casa, pues, yo escucho muchísima música. Mi madre era una melómana empedernida. Y escuchó siempre música, y la música de su tiempo siempre estuvo presente. Siempre que nos veíamos, que yo iba a su casa, había música. Y algo que nunca olvidó fue las letras de las canciones. Wow.
Estaba en un cuadro ya severo, y cuando me visitaba en casa y yo solía poner música que sabía que nos gusta a los dos, porque le gustó a ella y luego me gustó a mí y le gustaba a mi familia, y ponía eso, Rafael de España, la letra de Pía Pa. Y tengo testigos que pueden evidenciar eso, ¿no? La capacidad de bailar nunca la perdió, con ritmo, no arrítmicamente, no descuadrada, ¿no? Como decimos vulgarmente. Llegaba a casa, escuchaba alguna melodía que le gustaba y ella, claro, no con la cordura social, por decirlo así, o con los patrones, pero ella escuchaba la música y ella bailaba y seguía el patrón rítmico correctamente. Y si era el momento de que estaba sentada y escuchaba la canción, la veías moviendo la boca y te acercabas y estaba diciendo puntualmente la letra de la canción. Entonces yo creo que eso responde, sin ser científico ni ser un erudito en el tema, yo creo que eso responde a que la música y los patrones musicales quedan registrados o memorizados en un área del cerebro que no la afecta la enfermedad. Uh-huh. Y que a lo mejor tienen un cierto resguardo, y eso lo dicen los alemanes. Esos archivos quedan tan resguardados dentro del cerebro que están relacionados con el instinto de supervivencia. Y es donde vinculan, que es la raíz de por qué en Europa, en algunos países de Europa, la columna vertebral de la educación es la música. Tú terminas la preparatoria y puedes ya irte directamente al conservatorio a ser músico profesional, estudiarlo, ¿no? Llegas con un nivel muy importante, porque ahí están aplicadas las matemáticas, porque ahí están aplicadas las ciencias, porque ahí está aplicada un lenguaje que nos es instintivo, inherente al ser humano. Nos resulta muchísimo más natural entender qué es lo que sucede a nuestro alrededor, porque lo pones primero en práctica y después entras al aula y entonces descubres la parte teórica del proceso. Como el canto. O sea, nadie aprende a cantar por correspondencia. Bueno, ya ni se usa eso, ¿no? Es decir, nadie aprende puntualmente a cantar leyendo o a andar en bicicleta. Puedes tomar un curso extraordinario para andar en bicicleta. Después de los 3 meses intensivos, te subes a la bicicleta y te caes. Uh-huh. Porque no responde a la parte del razonamiento, a la parte cognitiva, el aprender a andar en bicicleta, sino a una destreza que le es inherente al cuerpo, como el canto, como la voz. No sé, podríamos irnos muy lejos con eso, pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, en el tema de tu experiencia, en el tema de cómo los sonidos se expresan a través de la luz. Ya estuvimos en el experimento en tu casa, me pareció extraordinario. Pero yo creo que estamos vinculados de alguna u otra manera, porque es la energía rectora o la explicación rectora de todo eso son las matemáticas, ¿no? La música no es otra cosa más que matemáticas aplicadas. Hay un patrón rítmico que tiene una frecuencia, que tiene un intervalo, que tiene una duración, notas largas, notas cortas, notas altas, notas bajas, a determinada velocidad. Por ejemplo, veía un experimento general, y ahorita lo vivo yo en carne propia, que tengo un bebé de 10 meses. Uh-huh. Generalmente su ritmo cardíaco son 160 pulsaciones por minuto. Tú lo podrías hacer. Si grabáramos el corazoncito de Bruno, podrías darte cuenta que en la nomenclatura, digamos, lo musical, o traduciéndolo en gramática musical, a lo mejor su corazón está latiendo en un allegro vivace. ¿Me explico? Es decir, partimos de que se puede medir, pues. Ajá. ¿No? O sea, la velocidad de ese beat del corazón de 160 latidos por minuto traducidos en música es un allegro vivace. Si tu ritmo cardíaco está más lento, es como el metrónomo, es un metrónomo tal cual. Y entonces, ¿qué vínculo tenemos con la música? Si tú empiezas a escuchar un ritmo y tu corazón de repente, no oír un ritmo, tienes tu corazón latiendo. Uh-huh. Y eso le genera... le suplementa oxígeno al cuerpo y muchas otras cosas más. Pero de repente se sale de ritmo, digámoslo de la manera más sencilla. Tú te empiezas a sentir mal.
Y entonces vas con un cardiólogo y te dice que hay arritmia, sístoles, no sé, creo que se le dice a esa síncopa cardíaca, esa síncopa cardíaca, ¿no? O esa arritmia cardíaca. Ujú. Y entonces te empiezas a sentir mal, porque entonces tu cuerpo no empieza a trabajar en armonía, que es una enfermedad, que el cuerpo humano pierde armonía para funcionar. O sea, y la armonía se refiere a que todo funciona, todo el engranaje biológico funciona coordinadamente como un reloj suizo, pues. Que hay un engranaje con muchos detalles y todo funciona correctamente para que tú estés sano. Y por supuesto que la música influye en eso. Un ritmo que puede llegar a romper tu ritmo natural del corazón, a lo mejor te puede llegar a sentir incómodo. Y no tienes que ser experto en música, y tú escuchas cuando algo no está bien con el cantante o con el grupo, y si eres ligeramente sensible, dices, ay, caray, creo que se desafinó. No sabes qué pasó, pero algo no estuvo bien. Ves a alguien que está bailando y arrítmico, Ajá. y dices, algo no es bueno para bailar. O sea, detectamos que hay una interferencia dentro de un patrón que nos resulta sumamente natural, porque está dentro de nosotros. No sé, más o menos ese es el esquema de lo que te digo que sucede. Y con la luz sucede lo mismo. La vibración misma se ve manifestada de muchas maneras, ¿no? Vuelvo, sin entrar en metafísica, que a lo mejor sería interesante si echarnos quieres, un clavado, a mí me ¿no? encanta. De hecho, ahorita te quiero, como que proponer en la conversación que, no sé si te pasa que cuando se va la luz, tú entras en otro estado, aunque sea de día. Se va la luz en la colonia, en un transformador o algo. Me ha pasado que como se apagó el refrigerador, se apagó la corriente eléctrica, esa vibración que estaba ahí todo el rato, te acostumbras. Pero cuando se va, las cejas se me enderezan. Sí. Normalmente estoy así. A veces estoy como con la carita como con los ojos tristes. Pero es porque sí escucho, ya me he dado cuenta que siento alrededor de mí los focos prendidos. Todo está haciendo un pequeño zumbidito. A lo mejor y mi oído alcanza a ir un piquito de lo que realmente está pasando en subsónico, pues no. Que son como 60 Hz y 120 y los puedes ir en múltiplos, ¿no? Porque pues depende de la corriente eléctrica que tenemos es como va a estar sonando. Claro. Y viendo eso, creo que por eso cuando voy a la naturaleza, me salgo del entorno de la ciudad. Pero aunque sea, cerca, pues aunque sea 3 minutos nomás donde no hay postes cerca, tu ánimo es distinto. Sí, sin duda. Y lo digo de la forma musical, porque podemos percibir la música de varias formas. En este caso, puede ser por los oídos, las vibraciones igual que entran al oído y hacen que se mueva. Toda parte está el tímpano y todo como se pasan. O por el mismo cuerpo, los huesos, la carne, ¿no? Lo que te decía del sonido, el sonido lo tamizas como una emoción, no como el vehículo inmediato del oído que está esperando de interpretarlo, lindo, pues. de interpretarlo, exacto. Entonces, cuando te das cuenta que estamos rodeados todo el rato, por ejemplo, que traigo el teléfono aquí entre las piernas o que traigo el teléfono, que también está generando una vibración que a lo mejor no la escucho, pero está sucediendo, es real, está recibiendo la señal, la que tú quieras. Entonces, estamos todos el rato llenos de toda esta información que aunque no la escuchemos, está ahí, nuestro cuerpo la está percibiendo. Y cuando logro alejarme, ni siquiera en la forma ondeada, pues simplemente porque me alejé, fui a comerme un burrito a San Pedro y luego Te me fui desintoxicas. a la torre. ¿Cómo adquiere relevancia entonces? Para mí, lo que escucho, las personas con las que me llevo, cómo hablan, ahorita en plan ando mormado, ¿no? Pues ni modo, me la tengo que rifar. Pero hacer ejercicios simplemente con la garganta así, como con el diafragma, esta parte de hacer vibración, me pone en otro estado también. Sí, claro. Hace que me vibre el cráneo, el cerebro. Y hay gente que se engrana más en todo esto, como la meditación por medio de estos mantras que te platicaba hace rato y así. Claro. Que algunos lo verán como algo de otra cultura, otra civilización. Y sí, vienen de otras partes del mundo. Pero el cuerpo humano es el mismo, pues. Exacto. O sea, si yo agarro un cuchillito y me corto aquí en la mano, vamos a cortar, a lo mejor mi carne es un poquito más dura que la tuya y voy a tardar un poquito más de presión, pero a cortar, pues. ¿Verdad? O si te hago un masaje en cierta área, pues vas a tener una sensación. Lo mismo si masajeamos por dentro.
Pero aquí me estoy yendo, o sea, lo que me quiero oír es la misma música, tu misma voz, cómo nos llevamos, las cosas que nos decimos, cómo nos masajean de forma interna sin darnos cuenta. Ese es el problema, ¿no? Que nadie nos ha enseñado a ser responsables con lo que decimos y los sonidos que generamos. Uh-huh. Es decir, está medianamente aprendido eso, porque de entrada aprendimos por imitación. Nosotros le enseñamos a hablar a nuestros hijos nuestra lengua natural por imitación. Pa, pa, y empieza a balbucear sonidos, mamá, y entonces está el sonido, pero no hay un trasfondo real de cómo, o sea, nada más códigos como de educación, no digas groserías, esto pídelo de esta manera, corriges la conjugación, porque tengo un hijo de 4 años, y me dice, ya puse el teléfono en su lugar, mamá, ya poní. No, más que puse, ya poní el teléfono en la mesa, mamá. ¿Está bien? Y si tú lo analizas, no hay falla lógica en esa conjugación, pues, ¿no? O sea, la inteligencia del niño es, bueno, poner es el verbo. Entonces, si tú lo conjugas a partir de ese principio, te suena coherente, no suena coherente. Decir poní. Pero sin entrar en temas gramaticales, papá o mamá lo que dice es, no es poní, es puse. Tan tan. Pero creo que hay estudiosos de todo esto y creo que vale muchísimo la pena aprender qué es lo que hacemos ya de por sí de manera automática en nuestro diario vivir, pues, ¿no? ¿Qué sonidos nos permitimos que nos estimulen, que viven a nuestro alrededor? Y ahí podría llegar a ser un tema polémico, porque yo he buscado y me agarran a carrilla donde quiera, porque suelo ser selectivo en la música que dejo que suene a mi alrededor. Uh-huh. Y yo no he tenido nunca jamás reparo en sostener eso, porque parto de la idea de que me gusta estar rodeado de cosas lindas, no de cosas feas. Y cuando algo está desafinado me resulta feo y lo evito. No estoy diciendo que no lo hagas, no lo critico cuando estoy en confianza, ¿verdad? Uh-huh. Y trato de criticar de manera constructiva y con argumentos, no nada más, ay, no me gustó. Desde mis parámetros eso me parece lindo y me parece lindo porque está armónico, digámoslo partiendo de mis prejuicios estéticos musicales, que básicamente, más que prejuicios, es una gramática musical. O sea, todos en el cerebro, y hay estudios, hay un dispositivo donde se segregan las endorfinas que nos generan placer. Estás pegadito donde está el de la salud, en las áreas del cerebro. Hay un vínculo, y arribita está la de la educación, que está en la parte interna del cerebro, o sea, ¿no? Como el hipotálamo y así. Justo arriba. Entonces, hay una conexión directa con todos estos elementos. Entonces, uno dice feo, es como polemizar a partir del tema del hombre de Vitruvio, ¿no? Uh-huh. De las medidas ideales del ser humano, pero que representó pues un parteaguas del tema del oscurantismo al tema de la ciencia, y que antes alguien tenía parálisis cerebral y estaba embrujado. Uh-huh. Después del Renacimiento, entonces ya no estás embrujado, sino que tienes parálisis cerebral y no tenemos penicilina para resolverlo o resolver algunas infecciones. Se da ese parteaguas en la humanidad. Entonces, digo yo, mi búsqueda es entenderlo a partir de un parámetro científico. Nos parece lindo o agradable algo porque cumple con esos patrones que no salen del prejuicio estético de alguien, sino de la naturaleza misma. La naturaleza misma, y ese podría ser un elemento de argumento del beat del corazón. Te resulta algo incómodo de escuchar porque está fuera de ese ritmo, ¿no? Dentro de tu realidad estética, llamémoslo así, ¿no? Porque también se vale pensar en que yo te platico de cómo yo veo la vida y tú me platicas de cómo la ves tú. Y a lo mejor yo no la veo igual que tú y viceversa. Sin embargo, coexistimos sin ningún problema.
Y lo que yo creo que es valioso lo aprendo de ti y yo entiendo que al revés también, pero esa es una decisión tuya. Me explico, parto de la idea de que venimos a compartir nuestras realidades y no son realidades absolutas. Francisco, que está en casa, a lo mejor tiene un concepto completamente distinto, y el que no sea igual, ni siquiera aproximado al tuyo o al mío, lo hace poco valioso, me explico. Sin embargo, vivimos en tiempos en los que sí es como que es muy dado a estar en una mesa como esta y ahora le echas la víbora chillando ahí y vamos a hacer, tú eres blanco y yo soy negro y vamos a agarrarnos del chongo, ¿no? Ajá. Tú eres heterosexual, yo soy homosexual, vamos a agarrarnos del chongo. Tú eres hombre y tú eres mujer, cuando realmente lo que tenemos que ver es que somos seres humanos todos, ¿no? Expuestos a muchos estímulos similares, los de la luz eléctrica, los de la vibración de los autos, los metales mismos que hay alrededor, el asfalto, hablando de la ciudad. Sí. Y te vas a un lugar donde te apartas un poco de eso y empiezas a escuchar a lo mejor la vibración del árbol, ¿no? No tal cual como una vibración, pero hay que recordar que estamos constituidos de átomos. No, sí está comprobado que los árboles, por ejemplo, las corrientes de agua generan campos electromagnéticos. Sí, y los campos electromagnéticos sí afectan a los otros seres alrededor. Generan vibraciones, está comprobadísimo, claro, que los famosos abrazárboles, la gente que va y se da un baño de árbol, o sea, va y se recarga bajo un árbol. O sea, sí hay recuperaciones de las personas, inclusive en los hospitales. Ahorita, digo, estoy mezclando cosas, pero en los hospitales... Ya sé que nos fuimos por otro rumbo, pero... Pero viendo los árboles y eso, y hablando del arte, la gente se recupera más rápido. Estando en contacto con la naturaleza. Que tengan ventanas hacia la naturaleza o que observen arte, obras de arte. Verás que aunque no las entiendan. Que también me lleva ahorita lo que decías de las matemáticas. Un cerebro hace el mismo ejercicio, tanto el que conoce un problema... A los dos les presentan a ti y a mí un mismo problema. Tú lo resuelves de manera correcta y yo lo resuelvo de forma incorrecta. O sea, no lo resuelvo, pero intenté. Hice todos los procesos para intentarlo y llegó aunque sea un resultado incorrecto, nuestro cerebro se ejercitó igual. O sea, necesitas tener la razón. Exacto. ¿Verdad? Es el puro hecho de participar. Entonces, en el caso del arte, de observar una pintura o de escuchar música, no tienes que saber ni siquiera, como decías tú hace rato, de una forma puntual, experto. El puro hecho de estar expuesto y hacer el intento de o sea, realmente interiorizar esto, sea lo que sea que resulte, ya te hizo un beneficio. Sin duda alguna. No, es que, vuelvo al punto, yo creo que lo debemos de entender a partir de que vivimos en un planeta vivo. No vivimos en un planeta inerte. O sea, hay vida, o presuntamente hay vida en el centro de la esfera, ¿no? Del globo terráqueo, el fuego, que implica en sí mismo energía, ¿no? ¿Cierto? Es decir, vamos a lo micro, un átomo tiene electrones y generan pulsaciones electrónicas, eléctricas que nos rodean. Todo está conformado, el tejido humano son células que están en constante movimiento para que permanezcan vivas. O sea, a veces creemos que la vida nada más es exclusiva de nosotros, los seres humanos, y la vida está presente. La vida, por consecuencia, vibraciones, si quieres partir de esa línea, está en todos lados, en la presencia de una persona. Llega una persona y esta persona, su intención, su manera de hablar, su tono de voz, su manera de vestir, lo que habla, lo que expresa puntualmente, proyecta algo que eventualmente tú vas a tener que decodificar y eventualmente va a tener algún impacto en ti o algún efecto en ti. Entonces, todos vivimos en un planeta vivo, yo redondearía diciendo eso, y la música es un ente vivo. Es decir, la música no es un intangible que va por el aire y que se limita a una hora de concierto o a 4 minutos de una pieza. Es un ente vivo que sigue resonando dentro de ti, en tu memoria muscular, sucede con el canto. Lo que decíamos de la bicicleta, o sea, tú llevas a tu cuerpo a desarrollar una nueva destreza para poder cantar. Y eso implica una memoria muscular, como ir al gimnasio. Y eso se queda dentro de ti. Algo cambió dentro de ti en tus destrezas personales para poder abrir la boca y poder interpretar tal o cual cosa. Y los músculos se acostumbran a esa tensión, a esas
condiciones específicas. Entonces la música, pero más allá, estar involucrado en ella, interpretándola, escribiéndola, estar en el arte de cualquier nivel, pero sobre todo estar generando obra, es estar generando entes vivos que provocan justo eso que acabas de decir tú. ¿Por qué? Porque el arte, al final de cuentas, está inspirado en expresar la naturaleza. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Cuando vemos el arte costumbrista, estamos viendo expresadas las formas de cómo una persona ha venido transitando en la vida, en ese entorno. Uh-huh. Pero te está contando una historia, pero más allá te está contando la historia de un ser que cobra vida de nueva cuenta cuando tú te metes en su historia. ¿Me explico? O sea, son muchas cosas. Sí. El arte es un ente vivo. Lo voy a poner en un término, en una experiencia que tuve también recientemente con un borrachito. Watch esto. No vas a estar hablando mal de mí. No hablo de ti, no hablo de ti, Roberto. No se trata de ti todo. No, con un borrachito, con ese H borracho. Y luego quiero que me des tú como tenor, ¿verdad? Como cantante, como una persona que puede modular la voz. Si has hecho algo similar, lo has puesto en práctica. Está un borrachito ahí, haciendo mucho escándalo afuera del árbol ahí en la casa. Uh-huh. Un vato que realmente no conozco, lo llevó a alguien más al after, pues ahí en la casa. Vamos ahí afuera. Yo por respeto al Carlos, ¿no? Al Chiqui. Yo por respeto al Chiqui no dije nada, fue su cumpleaños. Pero el vato estaba haciendo un ruiderajo, hablando bien fuerte y comportándose de una manera en la que normalmente no es normal llevarnos allá afuera, pues. Uh-huh. Era el único que desentonaba. Como decíamos ahorita, lo de arrítmico. Entonces, cuando el vato se acercó conmigo a quererme sacar plática y estaba muy emocionado, a lo mejor él tenía una peli bien maciza, pues, ¿no? El arbolito, los focos, la gente aquí, güey, la musiquita, el spot, haber dicho el vato, estoy ahí. Y está viendo su peli, todo bien. Se acerca conmigo a platicar, bien así estridente, pues, su voz. Empecé a hablarle bajito así, güey. Le respondí así. No, Simón, güey. Le empecé a hablar bajito, quedito. Poco a poco fui haciendo la voz así, no, Simón. Y él empezó también. Le traía la cara así, acá todo, entonces empezó a aterrizar. Empezó el vato. No, Simón, güey. Y empezó a hablarme también bajito. Pero él sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Y al rato, porque yo me sentía así como que afuera de mi propia casa estaba así tenso. Todos así, bajó el ritmo por estar más hablando bajito. Él era el que andaba haciendo que todos anduvieran un poco medio descuadrados. Sí, estresados. Y lo pude nivelar. Se me ocurrió. Solo por poner atención de las vibraciones, de los hertz. Yo me acuerdo y dije yo, a ver, si yo, por imitación, él se puede ver reflejado en mí. Porque todos somos un reflejo de otros. Si yo puedo hacer que él se refleje en mí, hablando bajito, y que pueda... Y lo logré, me sentí como el que andaba acá con el flautista de Melitón, no sé cómo se llama, de los ratoncitos, ¿no? Sí. Me sentía como el flautista. Y yo me empecé a hablar bajito, así, contestándole. Y sucedió eso. No, y luego aparte con tu outfit y con tu estilo en su trip, dijo, me está hablando Tatita Dios y yo tengo que hacerle caso, ¿no? Mira, yo creo que, ¿sabes cómo veo ese episodio? Dímelo. Yo creo que todos ustedes estaban como que disfrutando en jazz. Y este vato llegó en tambora sinaloense, pues, ¿no? Y entonces tuviste que ubicarlo, ¿no? Sí. Es un ejemplo, ¿no? O sea, estos estaban así como que, un deep house, ¿no? Estaban así bien chill, a gusto, tranquilitos, en armonía, pues entienden, funcionan. Sí sucede, pues, ¿no? Ajá. Y este vato llegó no sé, en speed metal, ¿no? Sí, con la tambora llegó a esa cuenta. Con la tambora llegó y entonces, pues, era disonante, pues, ¿no? No cuadraba, no armonizaba con el entorno en el que estaba. Digo, lo interesante aquí es que usaste tus facultades extrasensoriales para ubicarlo y llevarlo a tu mundo, ¿no? Que eso es bien interesante también, o sea, digo, podríamos hablar de una cantidad de alucinaciones, ¿no? Yo no sé qué tanto sustento tenga todo lo que estamos hablando, pero me entretiene, me divierto. Ese es otro tema, ¿no? La cualidad que tiene un artista de persuasión. Es decir, yo siento que lo que tú hiciste es que lo persuadiste, tú buscaste la manera,
los elementos intuitivamente, pues que es otro tema que debería estar en medio de la música, de la naturaleza, de la vibración, de las experiencias que tú vives. Un ingrediente también muy, muy desdeñado en los últimos tiempos, que es la intuición. La música es muy intuitiva, porque como es inherente al cuerpo humano, al ser humano en todas sus manifestaciones, la intuición siempre está presente. Dice un dicho popular, la música es tan noble que le da de comer a cualquiera. Y si alguien se agarra un tamborcito y lo percute con un bote de algo en un camión y no entona siquiera, pero intenta entonar alguna melodía, va a sacar para una torta. ¿No? Es decir, es un elemento nato propio de los seres humanos que nos vuelve a recordar que somos humanos, que nos conecta. Por eso tiene ese grado jerárquico en la sociedad. Alguien que es músico, artista, tiene un alto jerárquico y no es extraño porque en la antigua Grecia, en la antigüedad, el que era músico era casi el mismo grado de sacerdote. Era de las más altas jerarquías en la sociedad. Se le alude a la música uno de los elementos más importantes, las artes en general, para transformar la sociedad, para transformar su entorno inmediato, por el flujo de información, por las cosas que provocan el ser humano, inspiración, emociones. La Alemania devastada después de la Segunda Guerra Mundial, dicen los historiadores, dicen porque la historia generalmente la escriben unos y a veces te descubres, pero yo digo, acudo a ese dato, se levantó en gran medida construyendo teatros de ópera, ¿no? Para que la gente fuera al teatro, saliera conmovida, motivada, o sea, quisieron levantar su devastación emocional, no su devastación a través del arte. Roberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por... Estuvo bien macizo platicar contigo, se fue súper rápido, cabrón. Y pensar que puedo decir cosas que son interesantes. Esto es Guachapori, no le cambien, quédense aquí. Los amamos. Con permiso.